Shalom a todas y a todos. Una vez más, transmitiendo para la Academia del Conocimiento del Mikdash. En esta entrega vamos a discutir acerca de la mitzvah de Jalá. Vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos entre todas las porciones que hay que entregarle al Cohen, al sacerdote, una de ellas es lo que se conoce como Jalá. Es una porción de masa que hay que entregar al Cohen. Nos ordena la Torah en Parashat Shelach Lecha, Bamidbar 15, capítulos 17 al 21. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando entren a la tierra a la cual yo les estoy llevando, será que cuando comieren del pan de la tierra, alzarán ofrenda para el Eterno. De lo primero de vuestras masas darán al Eterno una porción, alzarán por ofrenda, como la ofrenda alzada del granero, así la alzarán. De lo primero de vuestras masas darán al Eterno ofrenda por vuestras generaciones. Eso es lo que nos trae la Torah en Parashat Shelach Lecha, en el libro de Bamidbar, capítulo 15, versos 17 al 21. En tiempos del templo, este mandamiento era cumplido dándole la jalá al Cohen. Esta porción de nuestra masa era dada al sacerdote. Hoy en día la cumplimos con ciertas modificaciones. Se cumple hoy en día. Sin embargo, hay ciertas modificaciones de cómo lo hacemos para que no sea olvidado el mandamiento. Pero dado que los Kohanim, los sacerdotes, están considerados impuros, no se les da la jalá, sino que se dispone esta porción de manera especial o se quema. Esto es lo que nos trae el Shulchan Aruch en el orden de Yoredea 322, incisos 3 al 5. La masa sujeta a jalá debe tener el mínimo de un omer con ain, que es la cantidad de maná que recibía cada miembro del pueblo de Israel en el desierto, como lo trae el libro de Shemot, capítulo 17, versos 16 al 18. Incluso un Cohen tiene la obligación de separar jalá de su masa. Vemos entonces qué importante es este mandamiento. Incluso hoy, aunque el sacerdote se considera en estado de impureza por todas las impurezas que hay en el mundo, incluyendo la impureza mayor, que es la impureza por muerto, entonces no le damos en la práctica la porción de nuestra masa, sino que la cumplimos igualmente separándola y disponiéndola de una manera especial, como lo trae el Shulchan Aruch. El mandamiento rabínico de Jalá aplica solamente en la tierra de Israel. Esto lo trae el Rambam, Maimónides en sus leyes de Bikurim. Bikurim son las primicias que se llevaban al templo de Jerusalén, capítulo 5, inciso 5. De acuerdo a la mayoría de juristas, la obligación bíblica de separar Jalá aplica solamente cuando la mayoría de Am Israel residen en la tierra de Israel, cuando la mayoría de judíos residimos acá en la tierra de Israel. Hoy, incluso residiendo en la tierra de Israel, se practica el mandamiento solamente por decreto rabínico, para que no sea olvidado que hay que dar una parte de nuestra masa al sacerdote. Esto lo trae el Rav Moshe Isserles en su libro, en su obra Derech Emuná, capítulo 31. Vemos entonces cómo la Torah ordena separar de nuestra masa y entregar esta porción al Cohen, que se conoce como jalá. Se traduce generalmente como hogaza de pan o una porción de pan. La masa, la pregunta entonces, ¿qué masa está sujeta a jalá? La obligación de jalá recae sobre la masa hecha de harina de cualquiera de las 5 especies de cereales que hay: trigo, cebada, espelta, avena y centeno, como lo trae la Mishnah en el Tratado de Jalá, capítulo 1, inciso 1. La obligación recae sobre harina de estos cereales que ha sido mezclada con agua, vino, aceite o miel de abeja. Lo trae el Rambam en Ilhot, en las leyes de Bikurim, de primicias, capítulo 6, inciso 12. De acuerdo a algunas autoridades,
La obligación también recae sobre harina mezclada con jugo de frutas o huevo. Sin embargo, no se recomienda hacerlo antes de haber sido mezclado con agua, explica el Rav y Serles en su libro Derech Emunah. Tenemos entonces que el mandamiento de jalá recae entonces sobre nuestra masa hecha de cualquiera de estos 5 cereales una vez que nosotros hemos hecho la mezcla de la harina con el agua y hemos hecho una masa homogénea. Desde ahí ya recae la obligación de separar la jalá para el sacerdote, para el Cohen. La masa debe ser apta para el consumo humano. Masa que no es apta para tal consumo está exenta de jalá. Lo trae la Mishnah, capítulo 1, inciso 8. De acuerdo a una opinión, incluso si es apta para consumo humano, pero fue preparada con la intención que sea consumida por animales, queda exenta de jalá. Esto lo trae el Rambam en Ilhot Bikurim, capítulo 6, inciso 8, y el Rav Moshe y Serles en el libro Derech Emunah, capítulo 57. La masa debe ser propiedad de un judío, o si no pertenece a un judío o fue consagrada al templo como Ekdesh, está exenta entonces de jalá. Lo trae la Mishnah en capítulo 3, incisos 3 y 5. Cantidad mínima de masa que está sujeta a jalá. Cuánta cantidad si preparamos cierta cantidad de harina y la mezclamos con agua, cuánta cantidad debe de haber para que recaiga el mandamiento de jalá. La cantidad mínima debe ser de 43.2 huevos, lo que equivale a 1/4 cav de harina, que son 5 rebaim, 5 cuartos de lo que se conoce como cav, que es una medida de volumen. Hay discrepancias entre las autoridades con respecto a las medidas de volumen traídas en la Mishnah y en la Gemara. De acuerdo al Hazon Ish, una autoridad alágica de las últimas generaciones, si una masa contiene cerca de 5 libras, 2.25 kilos de harina de trigo, se separa jalá y se recita una bendición. Si contiene menos de eso, pero más de 2 libras, 10.3 onzas o 1.2 kilos, se separa jalá, pero sin bendición. Sin hacer una bendición, cuando hacemos la separación de esta porción dentro de toda la masa, se separa una porción y eso se conoce como jalá. Tenemos entonces esta cantidad de acuerdo al Hazon Ish. Si es, dijimos, si hay cerca de 2.25 kilos, se separa jalá con bendición, y si son por lo menos 2 libras, un mínimo de 2 libras, se separa igual jalá, pero sin bendición. De acuerdo al Rab Abraham Haim Nae, el peso apropiado para recitar la bendición es de 3 libras, 11 onzas, 1.67 kilos. Si pesa menos que eso, pero más de 2 libras, se separa eso sin decir bendición. Igualmente que como lo trae el Hazon Ish, como lo vimos anteriormente, el mínimo de las 2 libras. En caso que se prepare masa con menos de estas cantidades, menos de 2 libras, 1.25 kilos de masa, no se requiere separar jalá. Si en caso que sea de menos de las 2 libras, menos de 1.25 kilos de masa. El requerimiento de pan. ¿Cuánto entonces se requiere separar como jalá? Esta separación que dijimos de toda la masa se separa, se conoce como jalá. ¿Cuánto se requiere de esto para poder cumplir con el mandamiento? Una masa no está sujeta a jalá a menos que sea preparada para ser horneada como pan, lo que excluye las masas que son cocidas o que son fritas. Esto lo trae la Mishnah en capítulo 1, inciso 5, y el Rambam en Ilhot Bikurim, capítulo 6, inciso 12. Sin embargo, de acuerdo a algunos juristas, incluso si la masa, una masa gruesa es frita, como la masa que se prepara para hacer donas, la misma está sujeta a jalá, como lo trae la opinión del Rabbeinu Tam en Sefer HaYashar y el Tosafot Pesachim 37 Karabé.
Otros opinan que no debe ser así cuando la intención fue preparar la masa para ser cocida o frita. Esta última postura es la adoptada como la halajá. Lo trae el Shulchan Aruch en Yoreh 329.3, lo que dice que no debe ser así, sino que no se debe de separar jalá cuando se tuvo la intención de hacerla frita o masa cocida. Eh, Todos están de acuerdo en que si una masa fue preparada al principio para ser horneada, pero luego se quiso ser cocida o frita, sí hay que separar jalá de esta masa, aunque posteriormente sea cocida o frita, pero se tuvo la intención en un principio de hacerlo horneada, entonces sí, de todas maneras hay que sacar esa porción que se conoce como jalá. El momento en que recae la obligación de jalá, la obligación de separar jalá recae desde el momento en que se amasa la harina y se hace una mezcla homogénea, como dijimos, se mezcla con agua. Eso lo trae Rava la Mishnah 3.1. Si no se separó jalá al momento del amasado, se debe separar luego de haber sido horneada. Si se olvidó haber separado esa porción durante el amasado de la masa, se debe separar luego de haber sido horneado el producto. Lo trae el Rambam en el Hot Bikurim, capítulo 8, inciso 3. En los casos en que se prepara masa batida, como en el caso de pasteles, se separa jalá luego de haber sido horneada. Lo trae la Mishnah, capítulo 1, inciso 5. Si jalá fue separada antes que la harina fue mezclada con agua y amasada antes que se hizo esta masa homogénea, sigue siendo válido, aunque esto debe de ser hecho al tiempo correcto. Cuando dijimos al tener la harina y mezclarla con el agua y hacer el amasado y tener la mezcla ya homogénea de harina con agua, desde ese momento ya recae el mandamiento de jalá, y anteriormente no habría que hacerlo en un comienzo. Sin embargo, si se hizo por alguna razón, eh, igualmente sigue siendo válido poder que se cumplió con el mandamiento. Por decreto rabínico, en caso de preparar una masa pura, inicialmente se debe preparar jalá cuando al mezclar la harina con el agua, en este momento, para evitar que se vaya a impurificar la masa y que vaya a tener que ser quemada, en caso que de esperar separar jalá hasta que la masa esté homogénea. Hoy en día, dado el estado de impureza en el que nos encontramos, se espera hasta el momento adecuado para separar jalá. Se había decretado entonces que se debía separar la jalá al mismo momento de estar haciendo la mezcla de la harina con el agua, para evitar entonces que posteriormente se vaya a impurificar una vez teniendo ya la mezcla homogénea. Sin embargo, esto en la práctica hoy en día no se hace por cuestiones que todos nos consideramos estar en estado de impureza. De todas maneras, la prohibición de tevel, una vez que la harina ha sido amasada y la obligación de jalá ha recaído sobre la misma, está prohibido consumirla así. Eso se le llama tevel. Tevel es el mismo término empleado para designar el producto de la cosecha al cual no se le han separado terumot, ofrendas ni diezmos. Es prohibido comer el producto de la cosecha al cual no se le ha hecho la separación de diezmos y ofrendas. A esto se le llama tevel y es prohibido comer tevel. Y este mismo concepto aplica para la masa que estamos preparando. Se le llama tevel a todo, y una vez que la tenemos lista para separar la jalá, a eso se le llama tevel, y está prohibido comer masa así de esta forma. El que come tevel está sujeto a mitad de Shamaim, a muerte por manos del cielo. Lo trae Sanedrín 83 cara A, y el Rambam en Ilhot Mahalot Asurot capítulo 10 incisos 19 y 20. ¿Quién está obligado a separar jalá? El dueño o la dueña de la masa está obligado o obligada a separar jalá.
Sin embargo, es un mandamiento del cual la mujer de la casa toma la responsabilidad de hacerlo. Lo trae Rav en Shabbat, capítulo 2, inciso 6, y Ortzarua en Jot Halá 225. La porción de Halá, no hay una cantidad mínima a ser separada, puede ser separado un mínimo que se desee y el máximo que se desee mientras no sea toda la masa. Lo trae la Mishnah en el inciso 6, capítulo 1. Por decreto rabínico se estableció que se debe preparar 1 en 24 de la masa, se debe separar 1 en 24 de la masa para que el que hornea de manera privada, o sea, para él, y 1 en 48 para el que hornea para vender el pan, o sea, de manera industrial. Esto lo trae la Mishnah, capítulo 2, inciso 3. Esto en caso que la masa sea pura, en caso de que no, incluso el que hornea de manera privada puede separar 1 en 48, ya que hoy en día la masa separada es que debe de todas maneras tiene que ser quemada y no ser dada al Cohen. Entonces, por estiñán de que en la práctica hoy en día no se le da al Cohen, puede ser entonces menos cantidad de masa de la que se daría en caso de que sí haya que preparar masa de manera pura para poder entrar la pura, la jalá, esta porción en estado puro al Cohen para que la pueda consumir así. Muchas leyes concernientes a la separación de Trumot y aplican también para la separación de Jalá. En Bamidbar, capítulo 15, verso 20, el término Terumá se refiere a Jalá también, y ambas son referidas en Devarim en 18.4 como Reshit. Lo trae el Rambam, Ilhot Bikurim 5.13, inciso 14 también, Ilhot Terumot también, capítulo 15, inciso 20, el Tratado de Julín, 135 cara B, y el Tratado de Menajot, 67 cara A. La misma bendición es recitada para ambas, para Terumot y tanto para Jalá, algunos diciendo solo Terumá en la bendición y otros como los sefardíes agregando Jalá Terumá en la bendición de Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kidishanu Bemitzvotav Betzivanu Leafrish Jalá Terumá. Esa es la bendición que se dice en el caso de los sefardíes. Esto lo trae el Shulchan Aruch, lo trae también el Beur Agra y el Ben Ishai. Jalá en tiempos del templo. En tiempos del templo, la jalá era consumida por el Cohen y los miembros de su casa en un estado de pureza. El que comió jalá se hace sujeto a mitad de Shamayim, como dijimos. El que comió jalá y que no es Cohen, sacerdote, en caso de haber sido consumida de manera inintencional, se le debe reponer la cantidad tomada al sacerdote más un quinto. Lo trae la Mishnah, capítulo 1, inciso 9. Un Cohen no puede consumir jalá en estado de impureza. En caso de hacerlo intencionalmente, se hace sujeto a mitad bidei shamaim. Esto lo trae tanto el libro de Vaikra como el libro de Sanedrín, el tratado de Sanedrín, 83 cara A. Vemos entonces lo delicado que tiene el asunto de la jalá y que realmente si tiene un significado especial el hacer esto de nuestra masa. Vemos como la Torah nos describe separar este reshit de estas primicias de nuestra masa. Lo primero que hay que hacer al tener ya nuestra masa, sacar la jalá y ya podemos continuar con el proceso de horneado del pan. Vemos cómo entonces de nuestro sustento hay que sacar para el Cohen y cómo incluso esto hay que hacerlo en un estado de pureza. En caso que la jalá se haya vuelto impura, se le da de todas maneras al Cohen, quien la debe de quemar, la recibe, la quema. Jalá que sea impurificado no se puede comer por el Cohen, no puede comer jalá que sea impurificado, lo trae Vaikra, el libro de Vaikra, capítulo 22, verso 7, y lo trae el Talmud, el Yerushalmi, en el Tratado de Bikurim, capítulo 2, inciso 1, y Yevamot,
el Talmud Bavli en Yevamot 73, cara B. El Cohen se puede beneficiar de jalá impura, por ejemplo, usándola como combustible para quemar, en caso de que se le haya entregado jalá que se impurificó. Se le da de todas maneras al sacerdote, al Cohen, y él sí puede tener un beneficio de eso. No la puede comer, pero sí tener un beneficio de ello. Teniendo cuidado con la jalá, hablamos y vimos lo delicado que es esto. Es un mandamiento resguardar la jalá de cualquier forma de destrucción o de impureza. Lo trae Bamidbar, capítulo 18, verso 8, y Vaikra, capítulo 12, verso 4, y Evamot, Mejorot, 34a, Rambam Ilhot Rumot 12.1. Y para terminar, tenemos lo que nos trae el profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 30, nos trae Bereshit kol bikurei, bechol, trumat, kol mikol, תרומותיכם לכהנים, יהיה בראשית הריסותיכם, תיתנו לכהן להניח ברכה el beiteja. Vemos entonces el comienzo de las primicias de todo fruto y las ofrendas de todo lo que es obligación separar, de todas vuestras ofrendas para los Kohanim será. El comienzo de vuestras masas se entregarán al Cohen, como hablamos y dijimos, para que repose bendición sobre tu casa. Esto lo trae el profeta Ezequiel. Rashi comenta este versículo para que repose y se establezca la bendición en nuestras casas. Vemos y estudiamos en esta entrega la importancia del mandamiento, cómo se cumple hoy en día de manera modificada, pero igual se sigue cumpliendo, la delicadeza de el mandamiento, el cuidado que hay que tener en caso de que el templo eh, estuviera en pie, y cuando el templo esté en pie, el cuidado que tenemos que tener, y la importancia, la santidad y la bendición que conlleva este mandamiento, como dice el profeta Leaniach, Berajá, el Beiteja, para que la bendición se pose sobre nuestras casas. Quiera Hashem que tengamos nuevamente el templo, el servicio sacrificial y los distintos servicios que se realizan en el templo, y podamos nuevamente entregar nuestra masa y de nuestras porciones a los sacerdotes y cumplir de esta manera los mandamientos de la Torah, y que la bendición de Hashem esté siempre reposada sobre nuestros hogares.